Jonás capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 5. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Observen que el versículo 1 dice: pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué es lo que desagradó a Jonás? Versículo 10 del capítulo 3. Vio Dios las acciones de los habitantes de Nínive, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar. Padre, alabamos tu glorioso y poderoso nombre. Tú eres el Dios de la gracia y alabamos en este día tu gracia salvadora, que nos salvó. Te damos gracias por el poderoso, maravilloso Salvador que tú nos has dado, porque Él es nuestra justicia, pues sin Él, ¿cómo podríamos estar en pie delante de ti? Te damos gracias porque en ti hay perdón para que seas temido. Ven pues en esta mañana y ministra nuestros corazones por medio de tu palabra, y así santifícanos para que te sirvamos en esta generación. Seamos fieles a tu palabra, vivamos para tu gloria y seamos usados para el bien de muchas almas. Ven pues, haz esto en medio de nosotros. Ayuda a tu siervo en su debilidad, envía tu Espíritu. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. Muchos quisieran ver lo que Jonás vio en Nínive, un gran avivamiento, la mano poderosa de Dios sobre el ministerio de la predicación de Jonás obró de tal manera que miles y miles de personas se convirtieron al Señor. Obviamente la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación. Sin embargo, la reacción negativa de Jonás ante tal acontecimiento nos sorprende. Este episodio de la vida de este hombre de Dios llevó a Sinclair Ferguson a decir: desde cualquier punto de vista fue un tiempo de gracia inusual. Las circunstancias que llevaron a Jonás a la ciudad, la unción que asistió su predicación, la fe penitente de los ciudadanos, todas estas cosas son indicios de la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios que amaneció allí en Nínive. Esta era una historia a la cual el Señor hizo referencia. Él dijo: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás.
Esta historia era en realidad una especie de anticipo del día del Pentecostés, cuando una vez más Dios concedería a los gentiles el arrepentimiento que conduce a la vida. Hay muchos cristianos hoy que anhelan ver una época en que los siervos de Dios tengan que recorrer solo un día de viaje para ver una buena respuesta a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué haríamos si un día de arrepentimiento nacional fuera declarado en nuestra tierra, o si los líderes de la nación se cubrieran de cilicio y comenzaran a clamar a Dios? Pero ahora descubrimos que en el último capítulo de Jonás es quizás el más enigmático y misterioso de todos. En lugar de todo salir bien, al final las cosas parecen derrumbarse y nos dejan sintiéndonos perturbados e inquietos. Es un capítulo enigmático. Nos tambalea, contradice todo lo que esperábamos. El capítulo final parece enigmático simplemente porque Jonás, como indica Ferguson, es un enigma. Es una contradicción. La reacción de Jonás a la reacción de Dios cuando los ninivitas se arrepintieron no es consecuente con lo que uno esperaría de un siervo de Dios. Consideremos en esta mañana la reacción de Jonás ante la reacción misericordiosa de Dios hacia Nínive. En el capítulo 3, versículo 10, vemos la reacción de Dios ante el arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Cuando Dios vio las acciones de los ninivitas, que se habían apartado de su mal camino, Él se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El capítulo 4, versículo 1, vemos la reacción de Jonás a la reacción de Dios. Pero esto, el perdón que Dios concedió a los ninivitas cuando ellos se arrepintieron, la manifestación de la misericordia divina consecuente con los principios morales e inmutables del gobierno justo de Dios, esto desagradó a Jonás y se enojó. Qué diferente hubiera sido su reacción si él hubiera estado en una condición espiritual saludable. La noticia del arrepentimiento de los habitantes de Nínive y la manifestación de la misericordia de Dios hacia ellos hubiera llenado al profeta de gran gozo y de gran alegría. Conocer que su predicación fue usada tan poderosamente para salvar a tantas almas del juicio temporal y eterno de Dios hubiera producido un gozo profundo en Jonás. La manifestación singular de la misericordia de Dios hubiera producido un gran gozo en el corazón de este hombre. Pero este era el problema. El problema estaba en el corazón de Jonás. La manifestación de la misericordia de Dios no es cualquier cosa. Esta fue la perfección que Dios subrayó cuando mostró a Moisés su gloria. De manera que aquello que aconteció en aquella ciudad no era cualquier cosa. Dios se agradó en mostrar su misericordia a pecadores. Por lo tanto, la manifestación de la misericordia de Dios mediante la predicación debería haber producido mucho gozo, todo lo contrario a la reacción que este hombre tuvo. Dios se regocija
Cuando un pecador se arrepiente, cuánto más él se regocija. Cuando una ciudad completa se arrepiente, el gozo del cielo debería haber traído gran gozo, satisfacción y alegría, y aún acción de gracias y alabanza. Pero no fue así. Lamentablemente, esta no fue la reacción de este hombre. Consideremos en esta mañana de cerca la reacción de Jonás. Y vamos a considerar particularmente la naturaleza de su reacción y la manifestación o las manifestaciones de su reacción. Y en último lugar, mencionaré algunas lecciones que debemos aprender de la reacción de este hombre. En primer lugar, consideremos la reacción de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás. La esencia de su reacción fue un disgusto profundo. Él pensó que lo que había sucedido en Nínive era malo. Literalmente, esto fue malo a Jonás, muy malo, y esto lo consumió. Mientras más pensaba en el perdón que Dios había concedido a Nínive y la manifestación de la misericordia divina que libró aquella ciudad de la destrucción, más le desagradaba a Jonás lo que había sucedido, más se enojaba, y este disgusto y enojo crearon en él un profundo resentimiento. Su disgusto y vejación degeneró en una ira carnal, en un gran resentimiento. Y este punto es muy importante por varias razones. Una de ellas, porque algunos, al no reconocer lo que el texto explícitamente enseña, o porque pasan por alto el significado, uso y connotación de la palabra hebrea que se traduce enojo en el versículo 1, han llegado a conclusiones equivocadas sobre la reacción y actitud del profeta. En Éxodo capítulo 22, versículo 24, la palabra se traduce: se encenderá mi ira. Jonás estaba bien enojado, airado, su ira lo consumía. Esto se ve también en el versículo 4. Cuando Dios fue a confrontar a Jonás, le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Observe que en ninguna parte del capítulo 4 dice que Jonás estaba perplejo, ni dice que estaba confundido. Él tampoco estaba preocupado por lo que la gente pensaría de Dios, el Dios de Israel, viéndolo como aquel Dios que no cumplía sus promesas y que era un Dios voluble o inconstante. Esas no eran las preocupaciones de este hombre. Estas deducciones de algunos de los comentaristas son simplemente especulaciones. El texto y el contexto afirma categóricamente que Jonás estaba airado. Y mientras más pensaba en lo que había sucedido, más se enojaba. Esto no cuadraba o no encajaba con su plan, con sus objetivos, con su deseo. Esta reacción carnal podría llevar a algunos a dudar del arrepentimiento o del cambio de actitud de Jonás en el capítulo 3. Sobre este asunto, un comentarista claramente declaró, o correctamente declaró: los casos repetidos de antiguos pecados intercalados con periodos de comportamiento reformado pueden poner en tela de dudas la realidad de la renovación y el arrepentimiento que se profesan.
Los pecados que asedian a algunas personas y los episodios intermedios de arrepentimiento son tan instantáneos y efusivos que se puede decir que su arrepentimiento es peor que su pecado, carece de credibilidad. Este definitivamente no es el caso de Jonás en el capítulo 3 de Jonás. Su arrepentimiento fue genuino. Su compromiso con la palabra del Señor para Nínive fue genuino. Él fue y proclamó lo que Dios le dijo que proclamara. Pero como Kiri indica, ninguno de estos dos departamentos eran perfectos. En su corazón, Jonás no estaba comprometido a cualquier cosa que Dios hiciera. En su mente, él tenía un plan oculto para Nínive. Una reserva mental muy profunda en su alma que no había sido transformada por las demandas del amor y la gracia libre y gratuita del Señor. Cuando Jonás vio que la disposición y el plan de Dios no encajaba con el suyo, explotó. Lo que había en su corazón, lo que tenía allí escondido, aquel pecado que estaba alimentando, aquel pecado al que él no le estaba dando muerte, aquello salió, se manifestó, aquel hombre explotó, se enojó. Él no consentiría en este punto. Por otra parte, no deberíamos ver el pecado de Jonás y su retroceso como algo único. Los mejores hombres pueden tener la peor recaída. Los mejores hombres. La experiencia muestra que pecamos más en contra de lo que conocemos está mal que lo que pecamos por ignorancia. Esto no lo presentamos para excusar la conducta de Jonás, ni los pecados de ningún creyente. La conducta de Jonás es reprensible, censurable. Ahora, no nos equivoquemos. El relato de esta recaída y el retroceso del profeta no se presentan para que pensemos que esto no puede suceder a personas comunes y corrientes como nosotros, o para que nos consolemos pensando que nosotros no haríamos algo tan repugnante y horrible como lo que hizo el profeta. Más bien, este relato subraya el peligro real que nos asedia si nosotros no guardamos constantemente nuestro corazón. Y sobre todo, si nosotros descuidamos de dar muerte a cualquier pecado en nuestro corazón y en nuestra vida. Si insistimos en lo que nosotros queremos, no importa si tal cosa se opone al plan o propósito de Dios, nosotros también reaccionaremos como Jonás. Nosotros también nos disgustaremos. Nosotros también nos enojaremos. Esa será nuestra reacción cuando lo que Dios hace no encaja con lo que nosotros pensamos debe ser o no encaja con nuestro plan. ¿Cómo es esto? Esto no era lo que yo esperaba. Así no debe hacerse. Así es. En esta forma u otra no se deben hacer las cosas. Y enfocamos tanto esto, pues esto no nos parece bien, que terminamos enojándonos con Dios y su providencia. Hermano, yo no estoy hablando por hablar, esto es lo que enseña el texto. El plan de Dios no era el plan de Jonás. Y cuando él ve que el plan de Dios se materializa o se logra, este hombre se enojó, explotó. Aquí, como Kiri indica, encontramos una amonestación solemne. Si Jonás tuvo un pecado querido al que no le dio muerte,
ni siquiera por su liberación de la muerte a través del vientre de un gran pez, no debería ser ninguna sorpresa saber que ninguno de nosotros es inmune a este peligro. Jonás no es peor que nosotros. Jonás no es peor que nosotros. Nosotros somos Jonás. En nosotros hay suficiente manantial de corrupción remanente para reaccionar como el profeta, y voy más, peor que el profeta. Cuando decimos no a Dios, cuando nos disgustamos con Él porque las cosas no suceden como nosotros queremos, nosotros hacemos lo mismo que Jonás hizo. Y cuando lo hacemos, nos apartamos del camino en el que Dios derrama su bendición. Cuando esto sucede, no debería sorprenderte que como Jonás, tú también desees la muerte. La naturaleza de la reacción de Jonás, una ira carnal, se disgustó, se enojó. Esto creó en él un espíritu de resentimiento en su corazón contra Dios. ¡Qué condición horrible en la cual puede llegar a caer, sí, un siervo de Dios, un creyente! Ahora, consideremos las manifestaciones de esta reacción. ¿Cómo se manifestó ese disgusto, ese resentimiento? Esta ira se manifestó en la oración insolente que Jonás hizo. La oración insolente que este hombre elevó a Dios. Y también se ve en la esperanza perversa que él albergó en su corazón. Primera manifestación de esta reacción negativa y pecaminosa carnal fue que este hombre hizo una oración insolente, atrevida, petulante, arrogante, con un espíritu airado. Jonás dijo al Señor: ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. He aquí una oración atrevida, insolente, arrogante. Alabamos al profeta por haber orado durante su controversia con Dios. Esto es mejor que huir, como él hizo anteriormente cuando huyó de la presencia del Señor. Por otra parte, esta no es la clase de oración que debemos imitar. Esta oración es básicamente una queja. Además, es una oración en la que el profeta trata de justificar, si se dieron cuenta, trata de justificar su comportamiento pecaminoso cuando él huyó de la presencia del Señor para ir a Tarsis. Por esto es que yo quería huir. Él temía que su ministerio en Nínive fuera usado por Dios para mostrar misericordia a los habitantes de Nínive. Recuerden, hermanos, bien grabado en la mente y en el corazón de este hombre, era toda la historia de la redención hasta ese momento, en lo que respecta a las hazañas y lo que Dios hizo por medio de su gracia en Israel. Dios se mostró a Israel
desde sus comienzos como un Dios de misericordia. Dios mostró su gloria diciendo que Él era un Dios de misericordia que perdona a aquellos que se arrepienten. Y la historia del pueblo de Dios es eso mismo, la gran misericordia de Dios. Jonás sabía que Dios era pronto en desplegar y manifestar su misericordia. Y él no quería que Dios hiciera tal cosa con aquellos que él veía como individuos que no se lo merecían, crueles y todo lo demás, pues todo lo veía a través del exclusivismo y del prejuicio racial que él tenía en su mente y su corazón, pecado que él no estaba subyugando en su propio corazón. Por esto me fui a Tarsis. Es decir, tomé el barco para irme a las rivieras de España a tener una buena vacación en aquel lugar. Tal vez estaba pensando de aquel lugar en España donde están los monos y aquel territorio de Gibraltar, si puedo y lo pronuncio bien. ¿Quién sabe? El punto era que el hombre dijo, no, yo conozco quién es Dios, tan pronto a ejercer y a mostrar su misericordia. ¿No es así, hermanos, con nosotros? Porque si no fuera nueva su misericordia, nosotros aquí todos hubiéramos sido consumidos. Esto es algo que él conocía de la historia de Israel, pero también conocía en su propia experiencia, habiendo sido librado de aquel gran pez. Él temía que su ministerio fuera usado para mostrar misericordia a una ciudad malvada, cruel y violenta. Esto no encajaba con su plan, sus prejuicios, sus sentimientos racistas, tanto sus prejuicios como su exclusivismo racistas colocaron un velo sobre los ojos de este hombre. No podía ver más allá de su propia nariz, de sus propios deseos. Y estos prejuicios y este exclusivismo racista endurecieron su corazón. Y lo endurecieron de tal manera que él no deseaba la salvación de estas almas, sino su destrucción. Tal fue su prejuicio exclusivista que el mismo profeta llegó a ser insensible al destino eterno de aquellas almas. Y en este sentido llegó a ser tan cruel o más cruel que los mismos habitantes de Nínive. Consciente de que Dios podía mostrar misericordia a aquella nación, Jonás anteriormente huyó a Tarsis para no ir a Nínive. Ahora en Nínive, cuando había sucedido lo que él sospechaba que hace, se queja. Molesto porque no sucedió lo que él deseaba, pide a Dios que le quitara la vida. Él mismo no se quitó la vida porque él conocía que el único que tiene ese derecho o esa prerrogativa es Dios, un Dios. Y en esto el profeta estaba claro. Ahora, ¿cómo podemos explicar la conducta del profeta? La conducta de este hombre de Dios. ¿Cómo podemos explicar esta reacción? Su conducta o su reacción en este asunto no es consecuente con el verdadero carácter de un hijo de Dios. No es consecuente con el oficio profético. No es consecuente con la naturaleza y el carácter del amor. La oración de Jonás es lo que Ferguson llama una infantil regresión espiritual. En la vida natural, la tendencia de algunos es comportarse de un modo infantil.
Parece que el modo en que enfrentan la crisis o el peso de la carga que llevan les lleva de nuevo a conducirse nuevamente de un modo infantil e inapropiado. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Por esta razón Jesús comparó a su generación a los niños que juegan en el mercado. En Mateo capítulo 11, versículo 17, dice, versículo 16, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailaste, entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿No es así cuando estamos en una crisis? En vez de conducirnos como hombres espirituales o mujeres maduros en el Señor, ¿qué sucede? Reaccionamos como los niños reaccionan. No me dan las cosas como yo quiero, pues me enojo. Me quitan el juguete, me disgusto. Una de las tendencias de los niños es querer satisfacer inmediatamente sus deseos. Quieren las cosas a su manera y cuando ellos quieren. Les molesta cuando algo o alguien les impide hacer lo que quieren. Esta era la actitud de Jonás. Se sentó en un lugar fuera de la ciudad de Nínive, disgustado. A mí no me molesten, que me dejen quieto. Yo no tengo nada que ver con ese asunto. Las cosas no habían sucedido como él quería. Renuente a regocijarse por la bondad de Dios hacia los habitantes de Nínive, se quejaba al ver aquello que produjo mucho gozo en el cielo. Podemos oírle decir, si tú no haces las cosas como yo deseo, no quiero tener nada que ver con ese asunto. Yo sabía lo que iba a suceder. Por esta razón no quería ir donde tú querías que yo fuera. La evaluación de Sinclair Ferguson es correcta. Ahora podemos ver la posición de Jonás. Geográficamente estaba sentado a las afueras de la ciudad. Cronológicamente se encontraba en los días de un gran avivamiento, pero espiritualmente estaba casi en el mismo lugar donde se encontraba cuando Dios le mandó por primera vez a ir a Nínive. Jonás se sentía tan mal al ver que su deseo no se materializaba, que prefería morir. ¿No es esta la actitud que a veces toman algunos cristianos? Si las cosas en la iglesia no se hacen como ellos quieren, no, conmigo no cuenten. Y lo que es peor, esa es la actitud que asumen delante de Dios cuando Él no hace las cosas como ellos quieren. Y lo que es peor, ministros que actúan de la misma manera. En la oración de Jonás se manifestó la perspectiva judía exclusivista y carnal, que miraba con recelo y desaprobación la bondad de Dios hacia los gentiles. Jonás no solo expresa su queja, sino también su deseo de morir. Su deseo no surgió de la misma motivación que
produjo la oración de Elías. Elías pidió la muerte porque estaba desilusionado al no ver el avivamiento que él deseaba ver en Israel. Y él deseaba esto por el honor y la gloria del Dios que él amaba, el único y verdadero Dios. En cambio, Jonás quería morir para salir de aquella situación que vejaba su corrupción remanente. La primera manifestación de la reacción de Jonás se ve en la oración insolente que él hizo. La segunda manifestación la vemos en la esperanza perversa que él albergó en su corazón. El versículo 5 dice que Jonás se sentó bajo un cobertizo hasta ver, oiga bien, hasta ver qué sucedería a la ciudad. Este hombre todavía tenía la esperanza que el arrepentimiento de los ninivitas no fuera una cosa real o verdadera, sino más bien algo pasajero, temporal. Y si esto era así, esto llevaría al Señor a reevaluar la situación, a castigar a estos hombres y a destruirlos. Esta era una esperanza perversa. Y no es así cuando alguien nos hace algo horrible. Oiga, porque hay cosas que nos hacen, que nos duelen en lo profundo del corazón. Y de momento nos sentamos y empezamos a darle vuelta al asunto. Satanás viene y se une al pensamiento y le sigue echando leña al fuego y de momento nos pica por dentro. ¿Cómo se atrevieron a hacer tal cosa? ¡Qué injusticia han cometido contra mí! No es verdad lo que ellos dicen. Y de momento surgen pensamientos, lo voy a poner suave, no voy a poner exactamente algo muy crudo. Ay, si algo pasara y de momento un tremendo castigo viniera sobre ellos. ¿Ve que hay algo de Jonás en todos nosotros? ¿Qué nos dice el Señor cuando nos insultan, nos calumnian y hablan toda clase de mal contra nosotros y nos hacen daño? Que oremos por ellos y le hagamos bien. Que pidamos que la bendición de Dios venga sobre ellos. Y que guardemos sobre todo nuestro corazón. En él deseemos el bien de aquellos que son nuestros enemigos. Para eso se requiere gracia, gracia espiritual. Pero hermanos, Dios concede tal gracia. Aleluya. En él hay poder para ejercer dominio sobre nuestro corazón y desear sinceramente el bien de aquellos que nos hacen daño. Pues hasta aquí hemos considerado la naturaleza y manifestación de la reacción de Jonás. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que debemos aprender de esta reacción carnal? En primer lugar, aprendemos cuán miserable es el creyente, como otro dijo, cuán miserable es el creyente cuando se le deja a la influencia predominante de cualquier aspecto de su pecado remanente. Repito, cuán miserable es el creyente cuando se le deja a la influencia predominante de cualquier aspecto de su pecado remanente. Jonás era un hombre regenerado y justificado. Pero por no haber dado muerte a su pecado en su vida, se encontraba en un horrible estado espiritual. El exclusivismo racial era su pecado. Este pecado lo acosaba. Era la lente a través del que él veía a los ninivitas. Esto no le permitía ver la necesidad de aquellas almas y el propósito salvador de Dios, el cual incluía la manifestación de la misericordia de Dios en Cristo a todas las naciones.
Este pecado remanente lo llevó por el camino de la desobediencia. Este pecado remanente al que él no le estaba dando muerte. Este pecado específico que surgía de su pecado remanente lo llevó por el camino de la desobediencia. Esto produjo gran aflicción que Jonás sufrió en el vientre de aquel gran pez. Produjo una ira carnal en su corazón, lo instó a hacer una oración insolente, lo llevó a albergar una esperanza perversa en su corazón. Produjo en Jonás un deseo descomedido de morir. Quítame la vida. Este pecado dio luz a otros pecados. Es decir, que nosotros no estamos jugando aquí. Estamos hablando de algo muy importante para todo creyente, para ti y para mí. Tú ni yo podemos dejar de dar muerte a cualquier pecado en nuestras vidas. Eso es sumamente peligroso. He aquí un hombre que no dio muerte a su exclusivismo y prejuicio racista. Este pecado dio a luz múltiples pecados. He aquí un hombre de Dios, un hombre que Dios usó para convertir a los moradores de Nínive. Sin embargo, cuando este hombre se encontraba bajo la influencia de este pecado, se transformó en una criatura arrogante, insolente, repugnante y miserable. Algo parecido le sucedió a David. He aquí un hombre, oiga bien, no cualquier clase de hombre, un hombre según el corazón de Dios. Pero porque él no dio muerte a una pasión pecaminosa, sino que la mimó, la alimentó. ¿Qué pasó? Cometió adulterio. Mató a un hombre fiel e inocente. Se involucró en hipocresía. Y la tragedia llegó no solo sobre él, sino también sobre toda su familia. Si buscamos la raíz de todo esto, la encontramos en la desobediencia de David. No obedeció el mandato del Señor en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. Tuvo muchas mujeres, practicó la poligamia, no ejerció dominio sobre su propia pasión. No le dio muerte, se acostumbró, como otro dijo, a conocer la carne fina del sexo opuesto. No era suficiente casarse con una mujer, tenía que seguir añadiendo más mujeres a su harén. Esto fue debilitando sus fuerzas espirituales al punto que cuando la tentación se presentó en una mujer con unos ojos hermosos, un cuerpo sumamente atractivo y hermoso, este hombre no tenía la voluntad ni la fuerza espiritual para resistir la tentación. Su pasión insaciable le dijo: tómala y satisface la sed de tu lujuria. Y como va un buey al matadero, o una ave que se precipita en la trampa, la tomó, durmió con ella y la contaminó. Resultado: grande fue su miseria. Grande fue su aflicción. He aquí el resultado de no tomar en serio las advertencias del Señor. He aquí el resultado de no tomar en serio el mandato de Dios. He aquí el resultado de no dar muerte a cualquier pecado en el corazón. He aquí el resultado de alimentar cualquier clase de pecado.
contamina el alma y la convierte en una criatura miserable. Y te pregunto, ¿cuál es tu pecado, querido? ¿Cuál es ese pecado que el pastor no sabe, los demás no saben, pero tú sabes, alimentas en tu corazón? ¿Será orgullo? Y es por eso que resistes o te sientes malo o reaccionas cuando un hermano te va a dar un consejo, te va a exhortar. Inmediatamente das rienda suelta a ese espíritu defensivo. ¿Ah? Algo tienes que decir a tu favor. Eso es orgullo. ¿Cuál es ese pecado que tú alimentas? ¿La impaciencia? ¿O ese pecado llamado envidia? Aquí los jóvenes tienen que tener mucho cuidado, que no se conviertan en unos envidiosos. De momento ven a una chica que se casa con un chico y ¡ay, qué afortunada! Fíjate, y empiezan a envidiar la belleza de la chica. ¿Ah? La manera en que se viste la chica. ¿Ah? He aquí yo he estado todo este tiempo escuchando los consejos, pero pastor, ya tengo 35, 36 años, y mira, aquella chica no tiene tantos años como yo, es más superdotada. Ay, si yo simplemente tuviera esa figura, si yo me vistiera de esa manera carnal y mundana. Oigan, porque nosotros queremos que nuestras mujeres se vistan bien, se vistan más o menos, sí, teniendo en cuenta el tiempo en que vive, pero no queremos que se nos vaya al otro lado. Y esos trajes empiecen a mire. Eso es el otro extremo, hay que tener cuidado. Y ustedes, madres, cuidado con estar alimentando esa clase de cosas en vuestras hijas. Esa es la piedad que Dios nos llamó. A las buenas obras. No, pero pastor, tengo dificultad, no me puedo concentrar en el culto. ¿Por qué no te puedes concentrar? Porque estás alimentando el pecado de la envidia, estás envidiando la belleza, el vestir, las oportunidades y las otras cosas que Dios da a otras. No alimentes tal cosa. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Ocúpate de guardar tu corazón. Es la mejor preparación para el matrimonio. Porque, ¿cuál es el éxito? ¿De dónde viene el éxito en el matrimonio? Si no es aprender a tratar con tu propia alma, con tu propio corazón. Ahí está la victoria. Entonces da muerte al pecado de envidia, de la vanidad y de la ira carnal. He aquí un hombre a quien Dios preservó milagrosamente en el vientre de un gran pez. He aquí un profeta, aquí alguien que Dios usó maravillosamente, pero ahora por su indisposición a dar muerte a un pecado, a subyugarlo, estaba disgustado, airado, hizo una oración insolente, avergaba una esperanza perversa. Cuán miserable es el creyente cuando se le deja a la influencia predominante de cualquier aspecto de su pecado remanente. En segundo lugar, cito, cuán grande es la misericordia y la paciencia de Dios con nosotros, sus hijos. Cuán grande la misericordia de Dios, que no le dio un golpe allí mismo. Mira, muchachito, óyeme. No, Dios no miró a Jonás de esa manera. Dios continuó mirándolo por medio de su misericordia. Y porque Dios es misericordioso, no respondió a la oración del profeta. Dios todavía tenía que tratar con el alma de aquel hombre. Y el capítulo 4 es Dios ejerciendo nuevamente su misericordia, en esta ocasión particularmente su misericordia
hacia aquel hombre que lo estaba provocando, hacia la insolencia de aquel hombre arrogante. Sí, él era uno de sus hijos, y fiel es Dios quien terminará en nosotros la obra que él ha comenzado en el Señor Jesucristo. Grande, poderosa, soberana es su gracia y su misericordia. Él logrará su propósito, él lograría su propósito, no solo en Nínive, sino también en Jonás, porque del Señor es la salvación. Qué bueno es Dios, que no responde todas nuestras oraciones, sino en qué lío, como decimos algunos de nosotros, estuviéramos. Qué paciencia ejerce Dios hacia nosotros. En tercer lugar, una verdad muy importante: no debemos medir la espiritualidad de un hombre en base al éxito de su predicación y de su ministerio. Repito, no debemos medir la espiritualidad de un hombre, Iglesia Bautista, aquí en North Bergen. Esto no es solamente para los pastores que hoy nos visitan, esto también es para ustedes. Ustedes no deben medir la espiritualidad de ninguno de sus pastores, de ninguno de sus diáconos, ninguno de sus líderes, en base al éxito de su predicación y de su ministerio. Este principio, por un lado, debería dar consuelo a algunos. Un pastor sabio animó a unos ministros fieles que no habían visto mucho fruto en su ministerio durante muchos años, y lo hizo diciéndoles: Dios ha dado a algunos de ustedes aquí un gran corazón para orar con fervor. Ustedes oran de una manera natural y espontánea por el bienestar espiritual de su rebaño o de sus rebaños y por la conversión de las almas. Entras en tu aposento y le dices al Señor: oh Señor, bendice la predicación de tu palabra en este día, bendice el consejo, la exhortación, la amonestación y la comunión que voy a tener hoy. Oh Señor, úsame, no para que llegue a ser un hombre famoso, sino para que los pecadores se conviertan a ti y así sean librados de condenación eterna. He aquí un pastor que ora a Dios de esta manera. Ora por frutos espirituales. Ruega a los pecadores que se conviertan, se reconcilien al Señor. No es extraño que tal pastor en algún momento sienta literalmente en su corazón que está dolorido y quebrantado en el púlpito mientras proclama la verdad. Proclama la verdad, ¿y qué es lo que ve? Pecadores endurecidos. Ora por ellos año tras año, busca, hace esto, aquello y lo otro, sacrificio, esfuerzo, y continúa las mismas personas y algunas de ellas en su misma condición. No hay mucho éxito, no hay mucha bendición, pero aquí este hombre es fiel en la exposición, fiel en lo que respecta a guardar su corazón, fiel en lo que respecta a orar por las almas, y no ve tanta bendición como en otros lugares. Recuerda, querido pastor, que Dios no mide nuestra espiritualidad por nuestro éxito. Deja que eso anime tu corazón. Deja que eso te lleve a seguir perseverando y espera en el Señor. Él nos dice que nuestro esfuerzo, nuestro servicio, nuestra obra no es en vano. Este pastor decía que una de las cosas que más le dolía era cuando iba a predicar en otros lugares y tenía mucho más éxito y se veía más la bendición de Dios que en su propia iglesia domingo tras domingo, mientras él predicaba, proclamaba la verdad. ¿Y qué era lo que sostenía a este hombre de Dios? Que Dios es soberano. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios y solo Dios es el que da cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, el que da el fruto.
El capítulo 4 de Jonás nos enseña por otra parte que a pesar de la bendición de Dios, a pesar de que esa bendición descanse sobre un ministerio, esto no indica la verdadera condición espiritual de aquel que Dios bendice. He aquí un hombre que Dios bendijo extraordinariamente, se encontró en uno de los avivamientos más extraordinarios de la historia. Pero esto no indicaba la condición espiritual de su corazón. Su éxito no era prueba de un gran progreso espiritual en su alma. No indicaba que no había un pecado predominante al que él no le daba muerte. Pastor, cuida tu corazón. Siempre debemos trabajar de tal manera que obtengamos fruto. El que predica tiene que predicar con fe. Y con fe, como aquel que siembra. Siembra, bueno, si viene bien, si no están bien, esto y lo otro. No, usted siembra para ver una gran cosecha. No importa a quiénes tú prediques, a cuántos prediques, domingo tras domingo tú tienes que predicar con fe, con esperanza de que Dios bendecirá tu ministerio. Pero óyeme bien, si Dios no te bendice, como hemos visto, a la medida en que bendice a otros, eso no quiere decir necesariamente que espiritualmente tú estás mal. Por otro lado, aquellos que Dios bendice grandemente, que tienen mucho éxito, que ministran a multitudes, que son muy conocidos, que Dios está bendiciendo, que son las estrellas del cine. Sí, del cine, del internet, de muchos cristianos. Su éxito no indica la condición espiritual real de su alma. Yo doy gracias al Señor y le pido que mientras yo sea pastor de esta iglesia, Dios tenga misericordia de mi alma y mantenga esta verdad en mi mente, en mi corazón, y esa ejerza una influencia sobre mi propia vida. Pastor Piñero, si Dios te da algún éxito, si Dios bendice tu ministerio y predicación, y este lugar se llena de almas al punto que tenemos que abrir o hacer algo y decir, venga hermano cristiano, aquí hay que hacer algo. Nada de eso. Debo usarlo para medir la condición de mi propia alma y mi propio corazón. El día que lo haga, terminaré donde terminó Jonás. Señor, quítame la vida. Pastor, cuida tu alma. Hay muchos hombres que ministran y tienen grandes éxitos. Pero eso no indica la condición de su alma. Y el Señor Jesucristo nos dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No predicamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Estos hombres poseían muchos dones, tuvieron mucho éxito, pero no tenían en su corazón gracia santificadora. La palabra de Dios nos dice a nosotros los ministros, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Dice las Escrituras, santificad a Cristo como Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. Pastores, no dejen de dar muerte
a ningún pecado conocido. Hay que ir delante de Dios y Señor, ten misericordia de este pecador. No me dejes a la corrupción de mi pecado remanente. Ten misericordia de mí. Finalmente, tú, pecador incrédulo, te preguntas, ¿por qué tanta transparencia en la Biblia? Hay cosas que Dios revela en su palabra, y entre ellas está el pecado de sus mejores hombres. ¿Y por qué Dios hace tal cosa? ¿Por qué reveló el pecado de Jonás, de Pedro, de Pablo? Hay varias razones para hacer esto, pero una de ellas es para recordarnos que nuestra salvación no se encuentra en ellos, sino en Cristo. Jesús dijo, mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Él gustó la muerte. 3 días y 3 noches estuvo en la tumba. ¿Para qué? Para así cumplir la promesa de Dios. Él murió una muerte real para salvar a los pecadores. Él fue el que murió por pecadores. Él rindió una obediencia perfecta a Dios a favor de pecadores, incluyendo el ir a la muerte y morir por pecadores. Mi amigo, los pecados que se revelan en la Escritura no es para animarte en tu incredulidad o que tú continúes de esa manera. Es para indicarte sobre otras cosas que tu salvación, la salvación eterna de tu alma, de tu preciosa alma, de lo más valioso que tú tienes, está en Cristo. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que te puede dar poder para que tú puedas vivir y cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Es decir, que vivas para Dios y para su gloria. Entonces, mi amigo, este mensaje también es para ti. Ese es un llamado al arrepentimiento. Jonás tiene que arrepentirse y tú también. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Arrepiéntete y cree en Cristo y serás salvo. Hermanos, concluyo este mensaje con esta nota. Hoy en día vivimos en días donde se está hablando mucho de la soberanía de Dios. De Jehová es la salvación. Pero se olvidan de la historia, el relato y la enseñanza de Jonás. Se puede hablar mucho de la soberanía de Dios, los 5 puntos de Calvino, etcétera, y negar todo eso en la práctica, cuando se pone el énfasis en la metodología y en el medio. La salvación realmente depende de Dios. Imagínense si hubiera dependido de Jonás, ¿qué hubiera sucedido a Nínive? La salvación pertenece a Dios. Depende primero y en última instancia de Dios. Y una de las cosas que debemos aprender de este libro es no a depender de los medios, sino de Dios. Pues no es del que quiere ni del que corre, sino de Él que tiene misericordia. Y si por un lado yo proclamo un Dios soberano, pero por otro lado yo le doy importancia a la música, a los conciertos y a toda aquella otra cosa que entretiene a los hombres y mantiene a los jóvenes alegres y contentos, bailando para aquí, bailando para allá, aunque no bailen, están contentos, pero realmente no están donde deben de estar en cuanto a la piedad. Y puede ser que ni siquiera sean salvos. Entonces estoy diciendo, en mi corazón, por lo menos si no en mi corazón, en mi práctica,
Yo no soy calvinista, soy un arminiano. Es decir, tú haces esto, usas la tecnología de esta manera, usas los conciertos de esta manera, usas esto de aquella otra manera, y resultado que hay grandes multitudes, un gran éxito, la gente está contenta, los muchachos se están moviendo, aquellos que no estaban haciendo nada, que no estaban en nada, que estaban aburridos en la iglesia, ahora todo el mundo está alegría. Sí, pero esta es la alegría del Señor. Queridos hermanos, ministros, no cedan a la presión. Manténganse firmes en la verdad. Lo que Dios bendijo en Nínive fue la predicación de la palabra de Dios. Debemos predicar dependiendo no en los métodos, en el internet, la tecnología, sino en Dios. Él hará su obra. En algunos sitios el éxito será no tan grande. En otros sitios será maravilloso. Dios nos ha llamado a depender de Él y no de los medios. Seamos, si usted quiere llamarlo así, calvinistas, yo lo voy a llamar bíblicos. Seamos consecuentes con lo que proclamamos y practicamos. ¿Y dónde ponemos el énfasis? De Jehová es la salvación. Iglesia Bautista de North Bergen, nunca se olviden de eso. No es los métodos, no es el internet, no es la tecnología, no son las cámaras, es Dios. Él es el que ejerce y despliega su misericordia. Entonces es a Él que tenemos que mirar como iglesia, aunque seamos pocos, pero seamos fieles a la verdad. Porque de Él, por Él y para Él sea la gloria. Oremos. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Que todas estas verdades queden por tu Espíritu grabadas en nuestros corazones. Y estas nos diría: confesamos, Señor, que tú nos has convencido de pecado. Perdónanos cuando no hemos dado muerte a aquel pecado. No lo hemos tratado y lo hemos tomado livianamente. O nos hemos cansado de perseverar en hacer lo que tú nos dices en cuanto a nuestro pecado remanente. Perdónanos. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias porque en última instancia nuestra salvación depende de ti. Nos has dado un Salvador completo y suficiente y tu Espíritu para que nosotros por medio de tu palabra seamos obedientes. Oh Padre, bendícenos en esta hora en Cristo. Amén.